Nació hace más de 2000 años, en un pequeño rincón del Imperio Romano llamado Belén. Una gruta fue su primer hogar. No fue rico ni poderoso. No hizo ciencia, no se metió en política ni dirigió ejércitos. Y sin embargo, nadie ha influido más en el pensamiento, en la cultura, en el arte y en el destino de las naciones como Jesús. Sus palabras y obras impactaron profundamente a los que le conocieron. Cambió su vida y, desde entonces, la de miles de millones de hombres y mujeres. Dio un vuelco a la historia de la humanidad. Hoy, nadie duda que existió realmente un hombre llamado Jesús de Nazaret. De él escribieron los más renombrados historiadores del Imperio Romano, como Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. También en el mundo judío aparecen menciones de Jesús en el Talmud, escrito por el propio Sanedrín. El más famoso historiador judío, Flavio Josefo, escribió: había alrededor de este tiempo un hombre sabio, llamado Jesús. Su conducta era buena y era famoso por su virtud. Pilato lo condenó a ser crucificado. Pero sus discípulos no le abandonaron. Ellos contaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Quizás por esto era el Mesías, del que los profetas contaron maravillas. Los testimonios antiguos son claros. Ni los enemigos de Cristo discuten su existencia. Lo que algunos han negado a lo largo de los siglos es que ese hombre fuera al mismo tiempo Dios. ¿Quién era realmente? ¿Fue simplemente un líder, un hombre modélico, un gran filósofo, un iluminado? No. De esos ha habido muchos, incluso hoy, y ninguno es adorado en los 5 continentes. No hay ningún personaje histórico que se haya atrevido a decir que era Dios. Todo lo más se declaran enviado de Dios. Jesús, en cambio, no solo afirma que es Dios, sino que lo demuestra. ¿Cómo? Para averiguarlo, busquemos en los Evangelios y encontraremos pruebas convincentes. Los Evangelios son los documentos históricos más fiables para conocer la vida de Jesucristo. Allí aparecen sus palabras, sus hechos, sus milagros. Todos fueron escritos en fechas cercanas a su muerte, cuando todavía vivían muchos testigos presenciales. 2 de los 4 evangelistas, Mateo y Juan, pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles, aquellos a quienes Jesucristo llamó para que vivieran con él, le acompañaran en su predicación y vieran sus signos. El martirio de muchos cristianos en el primer siglo probó la verdad de los evangelios. Muchos de ellos, incluidos los apóstoles, soportaron prolongadas torturas e incluso la muerte antes que renegar de su fe. Los hombres pueden morir por lo que creen que es verdad, pero jamás lo harían por algo que saben que es mentira. ¿Y qué dicen los evangelios de Jesús? Que Él es el Hijo de Dios hecho hombre y el camino para llegar a Dios Padre. Esto dijo Jesús de sí mismo: yo y el Padre somos uno. Y también: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Con numerosos milagros y, sobre todo, con su propia resurrección, Jesús confirmó su condición divina. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Muchas veces has oído hablar de la Tierra Santa de Jesús, de aquellos lugares donde Él vivió, amó y sufrió. ¿Te imaginas poder recorrer los mismos caminos que Él anduvo? ¿Subir al monte donde predicó las bienaventuranzas? ¿Visitar el lugar donde fue crucificado?
o acercarte al sepulcro donde fue sepultado y resucitó al tercer día. Sería maravilloso, ¿verdad? Pues es posible. Jesús nació y vivió en lugares concretos de nuestra tierra, en Belén, en Nazaret, en las orillas del mar de Galilea. Allí, los primeros discípulos le conocieron y le siguieron. Años más tarde, los primeros cristianos levantaron allí templos y santuarios para venerar y recordar los principales hechos de su vida. Esta estrella, por ejemplo, marca el lugar donde, según la tradición, nació Jesús en Belén. Conozcamos un poco más la tierra en la que vivió. De los 3 territorios en que estaba dividida Tierra Santa en los tiempos de Jesús, Galilea es el situado al norte. Es el único que goza de un clima fresco y húmedo. En esta región se encuentra Nazaret, donde la Sagrada Familia, Jesús, María y José, vivió la mayor parte de su vida. La iglesia de San José está construida sobre el lugar donde Jesús pasó su infancia y adolescencia. Aquí trabajaría durante muchos años, junto a José, en el pequeño taller de carpintero. Nos daba así ejemplo de cómo se puede santificar el trabajo, la amistad y la vida de familia. Samaria se extiende entre Galilea y Judea. Entre los samaritanos y los judíos existía una gran enemistad. Un judío piadoso jamás hacía negocios con un samaritano. Judea se encuentra al sur. Es una zona escarpada y montañosa. En esta región está Belén, la ciudad donde nació Jesús. Y muy cerca, la capital, Jerusalén. Aquí se concentraba el poder religioso, cultural y político del pueblo judío. Jerusalén era por encima de todo la ciudad del templo. El nacimiento de Jesús en Belén es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Dios se hace hombre. Solo unos humildes pastores y unos magos de Oriente fueron invitados al acontecimiento. Adoraron a aquel niño porque les fue revelado que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno de Dios. Jesús fue un hombre real, como tú y como yo. Necesitaba comer y dormir. Al trabajar, sentía la fatiga y el sudor. Ante los enfermos y los necesitados, experimentaba pena y compasión. Era igual en todo a nosotros, excepto en el pecado. De su interior salía un poder que ningún ser humano ha poseído jamás. Curaba a los enfermos con solo tocarlos. Era capaz de calmar una tempestad, de convertir el agua en vino e incluso de resucitar a los muertos. ¿Cómo es esto posible? Porque Jesús es, al mismo tiempo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora ya entenderás por qué los años se cuentan, antes de Cristo o después de Cristo.